Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 21 de enero del año 2020 y esta es la transmisión número 68 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para que hagan un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Damos la bienvenida, muy buenas noches a quienes nos acompañan desde el inicio: Banner Retana Vaz, María Bonita, Cecilia Caballero. María Bonita nos dice presente. Muy buenas noches, gracias como siempre por acompañarnos, por regalarnos el amable favor de su presencia. Y bueno, aprovecho para recordarles a quienes nos acompañaron en la transmisión de la semana pasada, la primera del año. Ya están listas sus tazas de este contenido Ciberterritorio Informativo. Pueden pasar por ellas en el caso de quienes nos acompañan en la comunidad de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Pasen al cubículo para recoger su taza. Quienes nos acompañan desde otros sitios, háganos saber de qué manera, a dónde les podemos enviar por paquetería o dónde nos podemos ver para entregarles sus tazas. La intención es poderles agradecer de manera simbólica pero muy sentida su presencia, su compañía, su apoyo, y por otro lado que nos ayuden a difundir el contenido para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Damos la bienvenida también, decíamos, a Ángeles Dávalos, Giovanna G.S. Gracias a todas y todos por acompañarnos y bueno, comentar los contenidos que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. El primer contenido etiquetado con el hashtag Testigo Cooperante, y es que, como anunciamos la semana pasada, hoy se llevó a cabo la primera audiencia del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, ya en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, teniendo como juez a precisamente el mismo jurista que llevó el proceso, el juicio al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Así que ya estuvo en audiencia este llamado superpolicía del sexenio de Felipe Calderón, a quien se le acusa de nexos con nada más y nada menos que con el narcotráfico, particularmente con el cártel de Sinaloa, encabezado en aquel entonces por Joaquín Guzmán Loera. Y bueno, pues todo apunta a que este personaje va a buscar la negociación con las autoridades estadounidenses para lograr una reducción en su condena. En este caso se habla de la figura del testigo cooperante. Vamos a comentar al respecto y vamos a hablar también de qué manera empezarán a rodar cabezas de la clase política mexicana, de la clase empresarial nacional e internacional. Se habla que uno de los peces gordos que podría ser mencionado, involucrado en este proceso de juicio por su participación, por su complicidad y por los hilos que ha movido durante años en el caso de la relación entre el Estado mexicano y el crimen organizado, pues es nada más y nada menos que el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Por supuesto, los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero vamos a platicar al respecto el día de hoy, así que amigas y amigos, estén muy atentos, acompáñenos. El segundo contenido etiquetado es el hashtag Millonarios Neoliberales, y es que nuevamente hay una noticia el día de hoy que nos retrata la terrible realidad de nuestro país en materia de desigualdad económica. Unos cuantos tienen la opulencia, mientras que la mayoría carecen de lo más elemental. Así nos dejó el neoliberalismo y así es como se está tratando de enfrentar la actual realidad, terrible desigualdad en la que siguen viviendo millones de mexicanos en este país, y por eso es importante atender a los sectores menos favorecidos,
los programas sociales para poco a poco ir mermando esta desigualdad que no va a desaparecer en un año, en 6, que se trata de una desigualdad construida durante más de 40 años en nuestro país y hay que empezar a mover las estructuras para que poco a poco esto vaya mejorando. Vamos a comentar al respecto, amigas y amigos. El siguiente contenido está etiquetado con el hashtag ni era seguro ni era popular. La semana pasada hablamos de la creación del INSABI como propuesta para generar la atención universal gratuita en salud, tanto de primer, segundo como de tercer orden para toda la población de nuestro país. Y, por supuesto, la derecha, los conservadores, se han dedicado a denostar esta iniciativa del actual gobierno federal y hablando maravillas supuestamente de lo que fue el llamado seguro popular, pues vamos a ver cómo tanto en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa como del propio Enrique Peña Nieto, esta estrategia de atención a la población en materia de salud significó desfalcos, significó de corrupción, saqueo, desvío del presupuesto público y, por supuesto, abandono de la infraestructura y abandono del Estado mexicano en materia de una de sus responsabilidades, que es la atención, la procuración de salud como un elemento fundamental del bienestar de la población. Vamos a comentar al respecto, hashtag ni era seguro ni era popular, así que vamos a ver qué resulta de esto, amigas y amigos. Y finalmente, el contenido etiquetado con el hashtag combate al desempleo en la 4T. Se ha hablado de cómo algunos de los proyectos estratégicos en materia de infraestructura del actual gobierno ya desde el principio, desde su puesta en marcha en cuanto al desarrollo de obras, están dando resultados y están generando nuevas fuentes de empleo para la población, sobre todo los sectores populares, quienes han sido beneficiados, y vamos a ver cómo las nuevas cifras del INEGI en materia de desempleo nos hablan de que hubo buenas cuentas al cierre del año pasado por parte del gobierno federal. Esto y desde luego el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial, son parte de la información que tenemos el día de hoy para comentar con ustedes. Así que, amigas y amigos, pues comenzamos. Por aquí está Moni Tusi Jackson también, que nos acompaña. Bienvenida a la transmisión. Gracias por incorporarte. Pues bueno, amigas y amigos, vamos a comentar entonces los contenidos. La primera nota la vamos a recuperar en dos momentos del portal digital de noticias alternativo. Sin embargo, la primera nota está publicada el día de ayer, 20 de enero, y la segunda nota, pero relacionada con el mismo contenido, se publicó el día de hoy. La nota titulada Genaro García Luna, preso en Nueva York, se reunía con Carlos Salinas, dice la periodista Anabel Hernández, publicada el día de ayer en este portal y firmada por la redacción del medio. Genaro García Luna, quien se declaró inocente de 3 cargos de conspirar para traficar cocaína en los Estados Unidos y uno de falso testimonio, ya no luce sus elegantes chaquetas, hasta ahora viste ropa de prisión y ya no disfruta tampoco de su lujosa mansión en Miami, en los Estados Unidos, que se ha visto sustituida por una fría y solitaria celda en la prisión federal de Nueva York, en los Estados Unidos. Este personaje, dice la periodista Anabel Hernández, esta periodista especializada en investigaciones relacionadas con el crimen organizado y altos funcionarios públicos del gobierno mexicano de las anteriores administraciones, señala que Genaro García Luna sostenía reuniones con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, incluso cuando trabajaba para el exmandatario Felipe Calderón. En el programa Los Periodistas, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en la cadena La Octava, la periodista expuso que si el juicio que se lleva a Genaro García Luna arroja peces gordos, pues uno de ellos perfectamente será el caso
del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Tendría que dar el nombre de peces más gordos y nombres más grandes que el del propio García Luna, solo un expresidente. García Luna visitaba la residencia de Salinas de Gortari antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, y ahí estamos hablando ya de altos niveles de corrupción, de cosas mucho más importantes, destacó Hernández, quien dio detalles en su libro Los Señores del Narco. Desde hace 10 años se tenían indicios de que García Luna trabajaba para el cártel de Sinaloa. Imagínense ustedes, amigas y amigos, el responsable máximo de la seguridad pública de este país durante el sexenio de Felipe Calderón, vinculado directamente con el cártel de narcotraficantes de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán. Y hay que decirlo también, en esta nota se habla de que Genaro García Luna inició su carrera en materia de seguridad de nuestro país desde el año 1989, cuando estaba en el poder, precisamente ya en funciones, Carlos Salinas de Gortari. Después de un año de gobierno, después del fraude electoral de 1988, que dejó de lado a el ex candidato de la disidencia, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pues bueno, ya gobernaba un año Carlos Salinas de Gortari y ya aparecía este personaje teniendo funciones en materia de seguridad en el país, Genaro García Luna. Después, por supuesto, en el sexenio de Zedillo, en el sexenio de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Así que desde entonces hay intervención de este personaje, y dice Anabel Hernández: no se puede entender la protección de Joaquín Guzmán Loera o de Ismael El Mayo Zambada al Vicentillo sin la protección a García Luna. Esa es la llave secreta del proceso judicial que se está llevando a cabo en Nueva York contra Genaro García Luna. Una cosa está directamente coligada con la otra. Proteger a Genaro era proteger al cártel. Y hubo titulares de la DEA que durante el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón eran parte del plan para proteger a García Luna y al cártel de Sinaloa, detalló la periodista. Anabel Hernández calificó como interesante saber si los acuerdos para proteger a García Luna por parte de autoridades estadounidenses se terminaron. La periodista añadió también que la investigación contra García Luna empezó al menos en 2014. Y bueno, en este año lo que se detalla es precisamente que en un largo trayecto que agentes de la DEA llevaron a cabo para estar documentando todo el movimiento de dinero, de propiedades, está retomando testimonios, comentó, y que expuso, tomó mayor impulso cuando detuvieron en Texas a Iván Reyes Arzate, quien era colaborador de García Luna, ya que el excomandante de la Policía Federal, sí, esa policía que se ordenó desaparecer y que se ordenó limpiar en el actual gobierno, esa policía que se amotinó, que protestó, pues estaba operando y estaba directamente vinculada con el crimen organizado. Comenzó a soltar información, decíamos, Iván Reyes Arzate, exfuncionario de la Policía Federal, relacionada con los sobornos del exsecretario de Seguridad Pública recibidos por parte de los cárteles de la droga. Varios personajes de buen nivel están solicitando asesorías de abogados porque se están dando cuenta de que el agua está llegando a la nariz. Si hay mucha gente que se siente en peligro por García Luna, sí hay mucha gente que se siente en peligro, dijo Anabel Hernández. Aseguró que Felipe Calderón sabía de las dudas de Genaro García Luna, que Genaro García Luna, generaba en autoridades de seguridad de los Estados Unidos. Y hay que decirlo, dudas entre comillas, porque es evidente que las autoridades del más alto nivel en Estados Unidos también estaban implicadas, también conocían de estas relaciones y podríamos decir incluso las consentían. Ejemplificó que fuentes le relataron una escena en la que el exfuncionario de Seguridad de México, García Luna, había ocultado videos sobre el atentado contra un integrante de la DEA en Tres Marías, en Morelos, en el estado mexicano. Para Anabel Hernández, García Luna es una pieza clave
para entender la violencia que azota al país, ya que es un individuo que estuvo inserto en el sistema, decíamos, desde los años 80 aquí en México. Y entonces, amigas y amigos, hay que entender con mucha claridad. Un botón de muestra de la descomposición, de la estructura mal establecida, por supuesto, entre quienes deberían de defender el interés público, la integridad de la ciudadanía y el crimen organizado, pues se alimentó durante décadas en nuestro país, se permitió, se consintió, y aquí están involucradas incluso autoridades de los Estados Unidos, de manera que esta descomposición, este contubernio entre autoridades y el crimen organizado, ha tenido un claro impacto, un impacto directo en la violencia que vivimos a lo largo y ancho del territorio nacional, de manera que no la vamos a resolver, no se va a resolver este problema de la noche a la mañana. Lo cierto es que hay que atender las causas, hay que generar oportunidades para los jóvenes, hay que poco a poco pagar la deuda del Estado mexicano con la población que vive en situación de pobreza, que ha sido abandonada en el campo, en las ciudades, y en ese sentido, poco a poco, tratar de mitigar la violencia estructural que a la postre se traduce en la legitimación de la violencia cultural, es decir, la violencia, la normalización de la violencia, y por otro lado, que se vive o que se vislumbra en la llamada violencia directa, que es los asesinatos, las balaceras, las desapariciones, todo esto con lo que lamentablemente nos acostumbramos a vivir durante años en el México reciente. Esto no se va a acabar tan fácil, pero sí es importante explicarlo y por otro lado entender que se trata de un trabajo paulatino, de mediano, de largo plazo, y eso es lo que se está tratando de impulsar en el actual gobierno. Recientemente vimos cómo Jorge Ramos, el periodista de Univisión, vino otra vez a hacer su show en la conferencia presidencial a reclamar los altos índices de violencia como si estos hubieran aparecido por arte de magia a partir del 1 de diciembre de 2018 y como si no hubiera causas de fondo, el abandono del Estado mexicano a la población, la legitimación, la normalización de la violencia y su traducción en actos cada vez más abominables y más frecuentes que estamos viviendo y padeciendo en diferentes sectores de la sociedad mexicana y del territorio nacional. Curiosamente también, amigas y amigos, hay que decirlo, los estados con mayores índices de violencia, con mayor contubernio entre las autoridades y el crimen organizado, son estados gobernados por el Partido Acción Nacional, son estados gobernados por el Partido Revolucionario Institucional, y eso pocas veces se dice en los medios tradicionales de comunicación. Pues bueno, amigas y amigos, aquí lo tenemos, y por otro lado, en este mismo medio, el portal de noticias, sin embargo, se publica hoy una nota relacionada con el juicio que se lleva a cabo con García Luna, y dice la nota publicada el día de hoy y firmada también por la redacción del portal, sin embargo, García Luna quiere darle a Estados Unidos su celular y computadora, dice la defensa. Fijan en ese sentido nueva audiencia para el 2 de abril. El periodista Alan Feuer, quien reporta para el New York Times desde la Corte de Nueva York, afirmó hoy que, de acuerdo con los abogados de García Luna, ha sido excluido del sistema financiero mexicano. Las compañías y la familia de García Luna también están aisladas de los bancos mexicanos, agregó en su cuenta de Twitter. Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno mexicano, pidió congelar las cuentas por un presunto fraude al erario, las cuentas precisamente de García Luna y de sus familiares. Genaro García Luna está dispuesto a entregar información que tiene guardada en su celular, en sus computadoras y otros dispositivos, dijo esta mañana la defensa al periodista Ciro Gómez Leiva. El secretario de Seguridad Pública Federal de Felipe Calderón Hinojosa compareció hoy en una corte de Estados Unidos, hoy ante el juez Brian Cogan,
quien programó una nueva audiencia para el día 2 de abril. El periodista Alan Fauer, quien reporta, decíamos, para el New York Times, señaló que el exfuncionario García Luna está detenido bajo medidas de seguridad muy cautelosas en aquel penal de la ciudad de Nueva York. También indicó que en la audiencia del día de hoy los fiscales repitieron lo que dijeron en una presentación a finales de la semana pasada, que tienen toneladas de evidencia contra García Luna y que están incluidos documentos financieros, información de dispositivos electrónicos y material clasificado. Por último, reportó que el exsecretario del Estado mexicano todavía está considerando presentar una solicitud de fianza, pero esto aún no ha sucedido. De acuerdo con la información presentada por el noticiero radiofónico de Gómez Leiva, el abogado Juan Pablo Morillo ya se encuentra en pláticas con el fiscal de la Corte de Nueva York con el objetivo de proporcionarle la información de los aparatos electrónicos de su cliente. Y esto implica entonces que García Luna no se va a poder acoger por la gran cantidad de cargos que puede enfrentar, el nivel de responsabilidad que tiene de colusión con el crimen organizado, a el programa de testigos protegidos, pero sí al programa de testigos cooperantes. Y este programa básicamente lo que va a permitirle, o lo que podría permitirle a García Luna, es bajar los años de sentencia, los años que pasaría en prisión una vez que culmine su juicio, a cambio de brindar información en diferentes juicios vinculados a personajes de la red de corrupción, de complicidad en la que está involucrado él junto con otros exfuncionarios mexicanos, incluso exfuncionarios extranjeros, como el caso de el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en la relación con el crimen organizado en México. Así que muy pronto, amigas y amigos, y estemos pendientes, van a rodar cabezas, va a salir información que se va a conocer en los medios de comunicación. Por supuesto, aquí vamos a estar informando porque muchas veces en los medios tradicionales se invisibilizan este tipo de notas, se tocan de manera tangencial, incluso hay algunos pseudoperiodistas que han llegado al cinismo de defender al exfuncionario cuando a todas luces lo que está vislumbrándose aquí es los altos niveles de corrupción con los que operaban los responsables de brindar seguridad a la población de nuestro país en colusión con el crimen organizado. Así que el próximo 2 de abril habrá más información, amigas y amigos. Estemos pendientes y no nos distraigamos con los pataleos de la oposición moralmente derrotada. Lo cierto es que están desesperados porque saben que pronto, muy pronto, muchos de sus pseudolíderes habrán de enfrentar la justicia. Y aquí se abre la posibilidad también para que una vez que concluya el proceso y que se culmine con una sentencia, el gobierno mexicano también pueda pedir la extradición de este exfuncionario para juzgarlo en territorio nacional. Así que sigue la mata dando y ahí están los expresidentes bailando la danza del miedo, del nerviosismo, porque saben que muy pronto sus nombres van a salir a la luz y van a tener que enfrentar su responsabilidad por la complicidad con el crimen organizado. Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto van a temblar y van a ser citados en este proceso. Pues bueno, con esto cerramos, amigas y amigos, el primer contenido del día de hoy y bueno, damos la bienvenida, saludamos a quienes se han incorporado también. Moni Tusi Jackson, Eli Torres, Caro de la Cruz, BG Jean, Maestro Enrique Enríquez Ibarra, Jenny Dávila, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Continuamos con el siguiente contenido preparado el día de hoy, etiquetado con el hashtag Millonarios del Neoliberalismo, y esta nota la retomamos del portal del periódico La Jornada. Esta nota se publica el día de hoy precisamente y está firmada por la periodista Dora Villanueva. Dice la nota: sin control, la desigualdad
económica. La histórica desigualdad no cede en el país. 6 de las personas más acaudaladas concentran la mayor riqueza que la mitad de la población, 62.5 millones, quienes viven en la pobreza. Fíjense esta cifra, amigas y amigos, para que no se nos olvide que dejaron un país verdaderamente en la ruina. ¿Cómo es posible que solo 6 personas concentren más dinero que 62 millones de habitantes de este país? Esa es la desigualdad que se construyó. Así se entregó al país, a la actual administración. No entregaron un país de primer mundo, no entregaron buenas cuentas, no entregaron instituciones funcionando, no entregaron una economía sana, no entregaron una sociedad con un tejido social bien cuestionado, entregaron verdaderamente una ruina de país, y eso no se nos debe de olvidar cuando se hable de la actual situación, la actual crisis que estamos efectivamente viviendo como país, como sociedad. Y bueno, esta brecha gira en torno a un sistema económico injusto y patriarcal que recarga el trabajo no remunerado en las mujeres, aseguró Oxfam México, este organismo encargado pues de analizar desde una perspectiva de género el tema de la justicia social a nivel internacional, el tema de la distribución de la riqueza y en este caso, insisto, desde una perspectiva de género, el tema de cómo el sistema económico no solo generó desigualdad, sino también generó una brecha de género en materia de oportunidades de acceso al trabajo bien remunerado en nuestro país. Las diferencias de ingresos no son privativas del país. En tiempo para el cuidado, el organismo destaca la desigualdad económica está fuera de control. El año pasado, 2.153 millonarios en el mundo poseían más riqueza que 4.600 millones de personas. Este es otro botón de muestra para entender no solo en México, sino a nivel mundial, qué fue lo que pasó durante 40 años de neoliberalismo, de esta política, de este modelo político económico que verdaderamente fue rapaz, depredador del tejido social, generador de grandes desigualdades y, por supuesto, como el capitalismo en su conjunto, un terrible depredador de la naturaleza, del medio ambiente, y por eso estamos viviendo las hecatombes ambientales que hoy enfrentamos como sociedad mexicana, pero también como sociedad a nivel mundial. Fíjense ustedes, 2.153 millonarios a nivel mundial poseían más riqueza que 4.600 millones de habitantes de este planeta. Pese a la dimensión de las cifras, la brecha de desigualdad en México, la relación entre multimillonarios y personas en pobreza es 38 veces más alta que la del promedio para el mundo. El reporte de Oxfam cita a los 6 mayores multimillonarios de México. Según el listado de Forbes, no los menciona por su nombre, pero en la clasificación de 2019 esos lugares fueron ocupados en orden decreciente por supuesto, Carlos Slim Elú de América Móvil, Germán Larrea de Grupo México, Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, Alberto Bailleres del Grupo Val, Eva Gonda de FEMSA y Marisun Aramburuzabala de Tresalia Capital. En conjunto reúnen estos millonarios una fortuna de 108.100 millones de dólares. Ahí lo tienen, amigas y amigos. Y evidentemente estos millonarios, estos empresarios, pues se vieron beneficiados de manera abismal durante los 40 años prácticamente que duró el régimen neoliberal en nuestro país, un régimen de corrupción, de complicidad entre el gobierno y el crimen organizado, de complicidad y de proteccionismo por parte del gobierno a la clase empresarial, de evasión fiscal, de defraudación al erario público, de entrega de licitaciones
de obra pública a los amigos de los expresidentes, y esto es el resultado. Contención de riqueza en unas cuantas manos, mientras la mayoría de la población carece hasta de lo más elemental. Así que esto es precisamente lo que estamos enfrentando como resultado de esos 40 años del neoliberalismo en nuestro país, amigas y amigos. Oxfam evidenció que mientras de la mitad de la población vive con menos de 5.5 dólares al día, 102.67 pesos, el equivalente, los 22 hombres más ricos del mundo poseen mayor riqueza que todas las mujeres de África. Estas cifras se enfrentan con el estimado de que solo 4% de la recaudación fiscal procede de los impuestos a la riqueza y los grandes capitales evaden hasta 30% de sus obligaciones. Al destacar que prácticamente una tercera parte de la riqueza de los multimillonarios proviene de herencias, lo cual ha dado lugar a una nueva aristocracia que debilita la democracia, el organismo compara que entre 2011 y 2017 los salarios promedio de los países del grupo de los 7, los más poderosos económicamente del mundo, crecieron 3%, mientras los dividendos de los accionistas ricos lo hicieron en 31%. Las cuotas actuales de riqueza extrema se asientan también sobre el sexismo. Nuestro sistema económico está construido por hombres ricos y poderosos, denunció la asociación en el contexto del Foro Económico Mundial de Davos. Y bueno, amigas y amigos, aquí en el caso de nuestro país, lo que señala el organismo es que las políticas sociales no son suficientes para abatir esta terrible, esta profunda desigualdad. Lo cierto es que son necesarias, pero también se plantea la importancia de una política fiscal que ponga un impuesto gradual a la riqueza. En ese sentido, dice el organismo, México aporta 7.7% del Producto Interno Bruto a gasto social. Es el promedio más bajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero ni interviniendo todos los impuestos que recauda, invirtiendo, perdón, todos los impuestos que recauda el Estado mexicano, se podría llegar a un nivel satisfactorio de gasto social, porque el país recauda alrededor del 16% del PIB, agregó. En ese sentido, es necesario mejorar la recaudación fiscal y en eso se ha estado trabajando, por supuesto, en el actual gobierno, pero también, dice el organismo Oxfam, se ha hecho necesario una reforma fiscal que podría empezar a gravar con 0.5% los bienes de 1% de la población con más ingresos. Con la medida se recaudarían, fíjense, con un bajo impuesto del 0.5% a los bienes de los más ricos, se podrían recaudar hasta 92,000 millones en este sentido, con lo que se duplicarían los recursos presupuestarios que tendría en el caso del INSABI, por ejemplo, este 2020, explicó Milena Dovalli, coordinadora de investigación. Fíjense, nada más con un impuesto pequeño, ínfimo a la riqueza de los más acaudalados, se podría recaudar hasta 92,000 millones de pesos y con ello, repito, duplicar los recursos que se han asignado a el Instituto de Salud, el INSABI, para este año 2020 en el presupuesto federal. Con estos impuestos progresivos a la riqueza, Oxfam propone crear un sistema nacional de cuidados para frenar el trabajo que se recarga en las mujeres. Stevens añadió que un rediseño para ampliar la política social por presunta corrupción, no se trata solo de quitar programas por presunta corrupción, perdón. Las mujeres que están en los ingresos más bajos son altamente independientes de los servicios del Estado. Pues bueno, amigas y amigos, ahí lo tienen. El asunto es que este organismo está planteando gravar con impuestos la riqueza en nuestro país y a nivel mundial como una manera de combatir la desigualdad, ir reduciendo gradualmente la brecha entre ricos y pobres, pero también como una manera
de justicia social, de justicia fiscal, para obtener recursos y destinarlos precisamente a las instituciones de los estados-nación encargadas de garantizar el bienestar de la población. Entonces, ahí lo tienen, amigas y amigos. Los ricos del neoliberalismo ya fueron exponencialmente favorecidos. Es tiempo de que paguen su deuda, es tiempo de que el Estado cumpla su función de garantizar el bienestar de la población, y ahí una alternativa interesante que se está proponiendo por parte de este organismo Oxfam en el contexto del Foro Económico Mundial de Davos es precisamente gravar un impuesto a la riqueza, impuesto progresivo a la riqueza. ¿Qué opinan ustedes, amigas y amigos? Parece una medida no solo justa, sino práctica y que se puede implementar. Por supuesto, las resistencias en un país como el nuestro van a estar a la orden del día, pero verdaderamente la riqueza que se obtuvo por parte de estas élites empresariales es inmensa. Si hubiese un poco de sensibilidad, de generosidad, seguramente podrían entrar a una política de esta naturaleza y con ello empezar a generar el pago de esta deuda. Como dijo el presidente actualmente Andrés Manuel López Obrador desde la campaña presidencial, por el bien de todos, primero los pobres. Si se combate la pobreza, si se combate la desigualdad, esto a la postre va a generar mayor bienestar, va a reconciliar a la sociedad, va a reconstituir el tejido social, y esto evidentemente también va a bajar la violencia, va a bajar la inconformidad, va a bajar la situación pues tan terrible de descomposición que estamos viviendo y que hemos vivido durante décadas en el México reciente. Pues bueno, amigas y amigos, con esto cerramos el segundo contenido del día de hoy y vamos ya al tercer contenido de la noche. En este caso lo recuperamos este contenido del portal de noticias digital Polemón, portal de noticias alternativo en internet, y que está etiquetado el contenido para nosotros con el hashtag ni era seguro ni era popular. La nota se titula Calderón y EPN desviaron 77,000 millones de pesos del Seguro Popular. Esta nota está publicada el día 19 de enero y está firmada por la redacción del portal. Dice así: entre 2008 y 2018 se desviaron aproximadamente 77,606 millones 110,168 pesos que estaban asignados al Seguro Popular, según detectó la Auditoría Superior de la Federación. Las cifras revelan, fíjense ustedes, que en esa década se llegaron a registrar hasta 15,500 millones de pesos que no fueron utilizados para los fines para los que habían sido destinados o de los que fue imposible comprobar su utilización. También reflejan más de 100 maneras en las que el presupuesto público no se destinó al fortalecimiento del sistema de salud ni a atender a un mayor número de habitantes de nuestro país. Así, las entidades con mayor número de irregularidades en ese periodo fueron Veracruz, 14,052,583,397 pesos, Jalisco con 10,141,748,067 pesos, Estado de México 8,870,887,483 pesos, Chiapas 5,892,138,048 pesos, Guerrero 4,795,405,558 pesos. En ese tiempo, Veracruz fue gobernado por Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte del Partido Revolucionario Institucional, así como Miguel Ángel Yunes Linares en el caso de Veracruz del Partido Acción Nacional. En Jalisco estuvo gobernado por el panista Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval.
Del PRI al frente del Estado de México estuvieron Enrique Peña Nieto, Erubiel Ávila y Alfredo del Mazo Maza, todos priistas. En Chiapas gobernó Juan Sabines Guerrero del PRD y Manuel Velasco Coello del Partido Verde Ecologista. Guerrero tuvo al frente a Seferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Guerrero, ambos perredistas, y al priista, por supuesto, Héctor Astudillo Flores. El Seguro Popular de Calderón y Peña, entre esta década 2008-2018, el país estuvo gobernado por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ambos gobiernos permitieron un manejo desordenado en el presupuesto del Seguro Popular. Gracias a lo anterior, hubo irregularidades como la falta de presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los documentos que comprobaran su gasto, y aún así pudieron seguir operando sin ninguna alerta, pese a que violaban hasta 5 leyes en la materia. Además, la Auditoría Superior de la Federación indicó otras irregularidades, como que se dejaron de entregar informes, no había modo de comprobar recursos, se reservaron informes trimestrales de avances financieros y no había información sobre el personal contratado. También fueron detectadas anomalías como el mal manejo del dinero en las adquisiciones. Las oficinas no contaron con mecanismos de control adecuado e interno. No se presentó el resultado de las evaluaciones, ni si fueron o no realizadas. La información reportada por la Secretaría de Hacienda no coincidió con los registros contables. Se contrató personal con dinero del Seguro Popular que no trabajó para el programa, se hicieron pagos improcedentes o en exceso, no se transfirieron los rendimientos generados por las cuentas de transferencia, hubo dinero que no se ejerció. También se encontraron fallas en el manejo y compra de medicamentos, no hubo control adecuado de la entrada y salida de las medicinas, no hubo baja o destrucción de medicamentos caducos y faltaron los comprobantes de cumplimiento de proveedores. Por este motivo, los 77,600 millones fueron etiquetados por la ASF como montos por aclarar y pendientes de recuperar. Se sabe que su origen, que el origen de los recursos federales transferidos mediante el acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la entidad federativa, pues no se ha dado el seguimiento, no se dio el seguimiento adecuado. Para terminar con estas anomalías, precisamente, amigas y amigos, es que el actual gobierno federal propuso la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI, este organismo que el Instituto de Salud para el Bienestar busca con combatir la falta de medicinas, contar con más médicos y mejorar la infraestructura hospitalaria. Recuerden que en los días recientes, pues precisamente la oposición ha denunciado que hay malos manejos, que hay fallas en el sistema de atención público de salud, que hacen falta los medicamentos, pero lo cierto es que esto es una tendencia que ha estado presente desde hace muchos años, desde que ellos eran autoridades. Ha habido desfalcos, ha habido venta de plazas para los trabajadores de la salud, ha habido mal manejo de los recursos y hasta ahora se vienen enterando. Lo cierto es que ahora lo que se está tratando precisamente es de controlar el uso de los recursos, mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud, universalizar el acceso a salud tanto para afiliados como para no afiliados, tanto en atención médica de primer orden como en alta especialidad. Y esto evidentemente va a llevar un proceso, no va a ser de la noche a la mañana, pero esa es la trayectoria que se está tratando de seguir. Se está vigilando que la compra de medicamentos no sea sobreprecio, se está buscando la formación de nuevos profesionales de la salud que vayan a trabajar a las instituciones públicas. Eso es el INSABI en oposición a lo que anteriormente se conocía como el Seguro Popular y lo que implicó el abandono de las instituciones de salud, como las instituciones de educación pública, como las instituciones en general encargadas
de proveer bienestar a la población de este país. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Eso es lo que nos dejó el seguro popular, que ni era seguro ni era popular, y eso es lo que se está tratando de combatir ahora con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Por supuesto, se ha anunciado que la incorporación en el caso de los estados no va a ser obligatoria. Cada mandatario va a determinar de qué manera se suma a este acuerdo para garantizar el acceso a salud a toda la población, o lo resolverán con las partidas presupuestales que, dicho sea de paso, están asignadas en tiempo y forma. Así que si tienen ustedes, amigas y amigos, familiares en el interior de la República, que no les digan, que no les cuenten, el presupuesto está dado. En algunos casos se ha dicho incluso de manera anticipada, pero lo cierto es que las arcas de los estados pues cargan con muchos de ellos situación de endeudamiento por las administraciones pasadas, que siguieron pasando la bolita, siguieron endeudando a sus entidades, incluso teniendo problemas hasta para pagar las nóminas. Pero bueno, pues eso es parte de lo que se está enfrentando en el actual gobierno y que se está tratando de resolver con los gobernadores de las entidades. Pues cerramos este tercer contenido, amigas y amigos, y ya estamos llegando casi al final de la transmisión. Vamos con el último de los contenidos, etiquetado con el hashtag combate al desempleo en la 4T, y esta nota la recuperamos del portal de noticias digital Revolución 3.0, publicada el día de hoy y firmada por la periodista Rebeca Ríos Martínez. Dice así la nota: en 2019, AMLO logró el nivel más bajo de desempleo en 15 años. Proyectos de infraestructura de la 4T en el sur impulsaron este resultado histórico. Vamos a ver qué nos dice la nota. Al cerrar el 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador logró que la situación laboral se posicionara como uno de los indicadores económicos más positivos. En el último mes, México sorprendió al mercado al marcar el más bajo nivel de desempleo en los últimos 15 años. El impacto de los proyectos de infraestructura en el sur fueron los impulsores de este histórico resultado. Los datos fueron publicados este martes por el INEGI como parte de los indicadores de ocupación y empleo correspondientes al mes de diciembre del 2019. La tasa de desempleo, ubicada en 3.13%, contrasta con el 3.6% que estimó el mercado, quedando en 0.3% por debajo de noviembre y 0.5% menos que el año anterior en el mismo periodo. Mientras la tasa de informalidad laboral se mantiene estable y la tasa de ocupación en el sector informal nacional, TOSI, se cifró en 27.41%. Marcos Arias de Monex detalló en su análisis que las disminuciones de desempleo más importantes se dieron en Chiapas, de 3.5% en 2018 a 2.5% en 2019, y en Tabasco, de 7.9% a 6.4% en 2019. En estos estados se llevan a cabo algunos de los proyectos de infraestructura más importantes de la nueva administración. Ello podría indicar que el gasto y los trabajos se intensificaron hacia finales de 2019, lo que podría beneficiar también a las cifras de construcción y de inversión que se conocerán más adelante, indicó el especialista. La refinería de Dos Bocas, ubicada en Tabasco, forma parte elemental del plan energético impulsado por la secretaria de Energía, Rocío Nale, en el cual aseguran alcanzar o se busca alcanzar la soberanía energética. Por otro lado, en Chiapas inició el pasado 11 de diciembre la construcción de la terminal multimodal El Dorado, puerto de Chiapas, la cual es parte del Acuerdo Nacional de Inversión de Infraestructura del sector privado. Para ella se piensan invertir 5.462 millones de pesos. Estos datos fueron vistos positivamente en el mercado, ya que se alinean al pronóstico que de este año, que el consumo se fortalecerá y será de nuevo un gran motor para la economía. Una recuperación sostenida, en suma, del mercado laboral, junto con el crecimiento en remesas menores, de menores tasas de interés y una inflación controlada,
incidiría favorablemente en el consumo privado, aseguró Carlos Alderete, analista del grupo financiero B por Más. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, nuevamente dando la nota de contraste con lo que nos dicen o lo que han venido diciendo desde hace tiempo los agoreros de la hecatombe financiera, que no hay empleo, que la economía está estancada, que no hay inversión nacional, que no hay inversión extranjera, que no hay una expectativa de crecimiento. Pues aquí, con datos duros, datos del INEGI, al cierre del año pasado, las notas, los datos duros nos dicen otra cosa. Se combatió el desempleo, se incentivó la actividad productiva, se incentivó la inversión privada y esto evidentemente se traduce en un mejoramiento paulatino de las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos, por supuesto, teniendo como antecedente el nuevo incremento al salario mínimo y también, evidentemente, otro tipo de programas como los programas de caminos a las cabeceras municipales que están siendo construidos por los propios habitantes de cada municipio, se les asigna un presupuesto y además recientemente esta semana, amigas y amigos, una nota extraordinaria en un municipio en Oaxaca, se terminó el camino a la cabecera municipal, un camino artesanal hecho por los albañiles, por gente del lugar, además un camino muy bonito, lo pueden ver ustedes en los videos en YouTube que se han subido en el canal del presidente de la República. Un colectivo de estos trabajadores en Oaxaca devuelven 217,000 pesos del presupuesto que se les había entregado para construir el camino porque no fue necesario utilizar ese recurso y se lo entregan, le dicen al presidente de la República, este dinero no fue necesario, se lo devolvemos para que se utilice en otras necesidades. Este es un testimonio conmovedor, pero también inspirador. Nuestro pueblo, incluso el pueblo con mayor necesidad, siempre está viendo no solo por su propio interés, sino por el interés colectivo. Terminan un trabajo, una obra y dicen, esto se puede utilizar para otras necesidades. Qué testimonio tan extraordinario, pueden ustedes verlo en redes sociales, ahí están los videos, ahí han estado las noticias. Entonces, pues esta gente está trabajando, está contenta, está percibiendo un salario y encima está contribuyendo a el mejoramiento de sus comunidades, al mejoramiento de sus condiciones de vida. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Por supuesto, resta el contenido acostumbrado, etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Y bueno, el día 14 de enero nos decía el presidente de la República en conferencia de prensa, necesitamos sacar adelante el país y lo haremos con el apoyo de todo el pueblo, un llamado a la unidad nacional. El mismo 14 de enero, comida con los gobernadores, las gobernadoras de todos los estados de la República en Palacio Nacional. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos con democracia y respeto a la pluralidad por el bien del pueblo y de nuestra gran nación, decía el presidente en su cuenta de Twitter. El 15 de enero estamos ejerciendo un gobierno austero y sin lujos, esto en la conferencia matutina y en referencia a los gastos superfluos como el caso del avión presidencial. El 16 de enero la adhesión de los estados al Instituto de Salud para el Bienestar se decía es voluntaria, nada por la fuerza. El 16 de enero se anunciaba en Palacio Nacional, se aprobó el TMEC en el Senado de los Estados Unidos y recientemente también el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado los mecanismos para la aprobación inminente del tratado en aquel país, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El 17 de enero, la democracia es pluralidad y respeto, se decía en conferencia de prensa. El 18 de enero se anunciaba esto que les comentaba, se inauguró el primer camino de concreto en Oaxaca hecho a mano con calidad y belleza, con la participación de la gente de San Antonio Sincagua en la Mixteca Alta.
El 18 de enero también se decía en una visita a una escuela secundaria, es preferible una flauta que un arma, esto en alusión a las actividades artísticas de los jóvenes en aquella institución educativa. El 18 de enero inauguramos el camino de Santos Reyes Yucuná. Según el INEGI es el municipio más pobre de México y hasta allá está llegando la ayuda y estos programas de construcción de caminos municipales. El 19 de enero en la gira nos dio tiempo, dijo el presidente, de escuchar la canción Mixteca compuesta en 1915 por José López Alavés, el himno que hace llorar y reafirma la identidad de nuestros paisanos que viven y trabajan del otro lado de la frontera. El 19 de enero, el último día de la gira de trabajo en Oaxaca, aunque con retraso porque no hay internet, pero ya habrá, ahí les va un video por ahora y ahí se ven las obras de construcción que se están realizando en aquellas comunidades en compañía del secretario de Comunicaciones, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. El 20 de enero nos pararon, dijo el presidente, en Santo Domingo Tepuxtepec, hubo caminata y saludo de paso. El 20 de enero, comenta el presidente, es tan generosa la gente de los pueblos de México que aunque tengan poco lo comparten. El 20 de enero también me llena de alegría la calidad y la belleza de los caminos de concreto hechos por la gente de los pueblos indígenas. Es que además, de verdad, amigas y amigos, no son caminos fríos, estas carpetas de asfalto que se construyen muchas veces de mala calidad, son caminos que tienen grabados, que tienen dibujos, que retratan la idiosincrasia, la cultura de las comunidades, son caminos literalmente artesanales, hechos con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho cuidado y con la calidad de vida para que duren, den la vida útil que deben de dar a las comunidades. El 20 de enero, otra fortaleza de la cultura de Oaxaca es la delicadeza y la creatividad de sus artesanos, dijo el presidente en visita a las comunidades. El mismo 20 de enero, dice, terminó la gira en Sagacia, pueblo zapoteco de la Sierra Norte, por donde nació el más grande de los presidentes de México, Benito Juárez García. Y bueno, el día 20 de enero, ayer también, la función principal, se dijo en conferencia de prensa, de un buen gobierno es conseguir la felicidad del pueblo, una sociedad mejor. Y hoy, hace 16 horas, 21 de enero, podrán decir que el derecho a la salud es utopía, pero es el sueño que vamos a cumplir, dijo el presidente en conferencia de prensa. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Vamos a enviar, por supuesto, los saludos que a quienes nos hicieron el favor de acompañarnos. Cintia García, Jenny Dávila, maestro Enrique Enríquez, Vejellín, Caro de la Cruz, Eli Torres, Moni Tusi Jackson, Ángeles Dávalos, Giovanna GS, María Bonita, Cecilia Caballero, nuevamente María Bonita, Vani Retana Vaz. Pues muchas gracias a todas y todos por acompañarnos como siempre. Les reitero a quienes nos acompañaron en la primera emisión del año, no olviden enviarnos sus datos para hacerles llegar sus tazas o acercarse ahí en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, al cubículo. Ahí les voy a tener sus tazas. La idea es agradecerles simbólicamente su compañía y por otro lado que nos ayuden a difundir este contenido. Aquí van a encontrar las redes sociales, el canal de YouTube, de Facebook, la página de Facebook, en Twitter, donde nos pueden encontrar. Y bueno, vamos a estar regalando también, ya estamos fabricando nuevas tazas, vamos a hacer unas playeras también, entonces en algún momento les vamos a ofrecer en estas emisiones. Por supuesto es un regalo, es de manera gratuita para quienes nos regalan el amable favor de su presencia. Mi nombre es Manuel López Sáenz, esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 68, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición
para que realicen un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Les agradezco su presencia, me despido de ustedes, que descansen, que pasen muy buena noche y nos vemos la próxima semana a las 10 de la noche. Tápense bien porque hace mucho frío, no se vayan a enfermar. Gracias, hasta la próxima.